Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Pesadillas Visuales. Como siempre, si quieren más contenido como este, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Sebastián y lo que les voy a contar no tiene explicación lógica. He tratado de olvidarlo, de convencerme a mí mismo de que solo fue una pesadilla o una ilusión de mi mente, pero no puedo. La sensación sigue presente, como un peso invisible en mi pecho. Fue una noche común, una de esas que parecían tranquilas y normales al principio, pero se convierten en algo totalmente diferente. Yo vivía en las afueras de la ciudad, en un pequeño pueblo donde las calles son solitarias y la oscuridad de la noche se cierne con fuerza sobre cada rincón. No tenía muchas opciones si quería regresar a mi casa tras una salida tarde con unos amigos. Así que, como siempre, tomé el camino que atravesaba el bosque cercano. Un sendero aislado pero familiar. Era corto y directo, la forma más rápida de llegar a casa. Ese sendero, aunque oscuro y un tanto inquietante, era el único camino directo. Ya lo había recorrido decenas de veces y siempre parecía estar seguro. Sin embargo, esa noche fue diferente. Desde que comencé a caminar por el sendero, una sensación extraña me invadió, una sensación que no había experimentado antes. No era miedo exactamente, sino una incomodidad inexplicable, como si alguien estuviera observando mis movimientos desde las sombras. Pensé que solo estaba agotado, que la fatiga de la noche me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando avancé unos metros más, empecé a escuchar algo que no tenía sentido. Una risa. Al principio pensé que se trataba de un eco, algo que venía del pueblo o quizás algún grupo de niños jugando cerca, pero la risa no se alejaba, no se desvanecía. De hecho, parecía acercarse. Me detuve, sintiendo un escalofrío recorrerme. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La neblina de la noche se había espesado, cubriendo el camino con un manto gris que lo hacía aún más claustrofóbico. Lo único que pude escuchar era el crujido de las hojas secas bajo mis pies y el eco distante de la risa. ¿De dónde provenía? ¿Quién podría estar riendo a esas horas en este camino tan apartado? Volví a caminar, pero ahora mi paso era más rápido, sin darme cuenta de que el sonido seguía. La risa se volvía cada vez más clara, más cercana, y ahora no solo era una risa, sino una risa infantil. Un niño, sin duda. Me detuve de nuevo, esta vez con el corazón acelerado. Miré alrededor, pero los árboles que rodeaban el camino no me ofrecían ninguna respuesta, ni una sola silueta, solo las sombras de la noche que se alargaban como garras de un monstruo invisible. Pensé en darme la vuelta y regresar, pero algo me impedía hacerlo. Era como si un extraño impulso me dijera que siguiera adelante. Quizá, en parte, sentía miedo, pero también curiosidad. ¿Qué estaba pasando? ¿A quién pertenecía esa risa? La curiosidad venció al miedo y volví a caminar, pero ahora con un paso más cauteloso, casi sigiloso. La risa continuaba, incesante, pero lo más extraño era que parecía provenir de algún lugar cercano, a pocos metros de mí, pero nunca podía ubicar exactamente de dónde venía. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. A medida que avanzaba, noté una sombra moviéndose en el borde del sendero. Era como si alguien estuviera corriendo en paralelo a mí, pero al girarme, no veía nada, solo esa sombra, que parecía alargarse y distorsionarse conforme avanzaba. ¿Era una persona? ¿Un animal?
No podía estar seguro, pero la sombra parecía más humana que cualquier otra cosa. Mi respiración se volvió más pesada y el sonido de la risa se intensificó. Ya no solo era un niño riendo, sino que se había convertido en una risa extraña, distorsionada, como si la voz de ese niño estuviera siendo arrastrada por el viento. Y entonces lo vi. Un niño parado frente a mí, pero no estaba como un niño común. Su rostro estaba distorsionado, como si algo oscuro lo estuviera deformando. Sus ojos, en lugar de ser grandes y brillantes, estaban completamente oscuros, vacíos. Y su risa, que antes era juguetona, ahora era como un sonido macabro, vacío, como un eco que reverberaba en mi cerebro. No pude moverme. La sombra a su lado parecía moverse de manera errática, al igual que el niño. Él, o lo que fuera, me observaba fijamente, con una sonrisa que no tenía lugar en su rostro. De repente, la risa cesó, y el silencio fue más denso que nunca. La figura del niño se acercó, dando pasos lentos pero seguros, como si no tuviera prisa, pero sus movimientos eran como si fluyera hacia mí, como una sombra que intentaba engullirme. En ese momento sentí el pánico tomando el control de mi cuerpo. No pude soportar más la presión. Mi cuerpo respondió de forma automática, corriendo sin pensar. Corrí por el sendero sin mirar atrás, ignorando el peso de mis propios pies y el agotamiento. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. El aire se espesaba y la risa volvía, aunque ahora se sentía más distante, más confusa. Corrí hasta llegar al final del camino, y cuando finalmente salí al claro, el pueblo estaba frente a mí. No vi al niño ni la sombra. Estaba solo, pero algo dentro de mí sabía que no estaba a salvo. Me sentía observado, como si algo me estuviera esperando en la oscuridad. No miré atrás, ni siquiera cuando llegué a mi casa. Cerré la puerta con llave, pero la sensación de estar vigilado persiste hasta hoy. Nunca más tomé ese camino. Lo evité a toda costa. Nadie me cree cuando les cuento lo que pasó esa noche, y tal vez ni yo mismo me lo crea, pero la risa sigue resonando en mis sueños. Esa risa de niño, vacía y distorsionada, nunca se va. Mi nombre es Javier, y nunca pensé que estaría escribiendo esto. Pensé que era solo una superstición, una fantasía de la mente humana, pero lo que experimenté esa noche en el camino hacia mi casa me cambió por completo. Era una noche oscura, casi sin luna, cuando decidí tomar el camino más corto para llegar a casa. Había estado trabajando hasta tarde y mi mente solo deseaba llegar al calor de mi hogar. Sin embargo, la noche estaba más silenciosa de lo habitual, y el aire frío se colaba entre los árboles que bordeaban el camino. Este camino no era uno común, lo sabía bien, ya que lo había recorrido incontables veces en mi vida. Se trataba de un sendero apartado que conectaba dos pequeñas aldeas. En el día, era un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza y el canto de los pájaros. Pero en la noche, el ambiente era diferente. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera acechando entre las sombras. No le presté demasiada atención. Como siempre, empecé a caminar por el sendero. El sonido de mis pasos resonaba en el suelo polvoriento y, por alguna razón, me pareció que mis movimientos eran más fuertes y más pronunciados de lo normal. No era algo que me ocurriera usualmente, pero traté de ignorarlo. Sin embargo, conforme avancé, algo comenzó a incomodarme. Al principio fue algo insignificante. Un crujido detrás de mí. Me detuve por un momento, pero no vi nada. Pensé que quizás un animal había pasado,
algún ciervo o un zorro que normalmente rondaba por la zona. No me preocupé, pero el sentimiento de incomodidad no desapareció. Poco después, un murmullo suave, casi inaudible, comenzó a escucharse a la distancia. Me giré rápidamente, pero no había nadie. No había sonido de coches, ni luces de casas cercanas. Nada, solo el murmullo en la oscuridad. ¿Quién o qué podría ser? Apreté el paso, pero a medida que avanzaba, el sonido parecía acercarse cada vez más. No pude evitar la sensación de que algo me estaba siguiendo. Al principio pensé que solo era paranoia, pero entonces empecé a escuchar más claramente. Eran pasos, no podían ser mis propios pasos, porque no sonaban en sincronía con los míos. Era algo que se movía detrás de mí, manteniendo el mismo ritmo. Mis piernas comenzaron a sentirse pesadas, como si cada paso fuera más difícil que el anterior. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. ¿Quién podría estar en un lugar tan aislado? El sendero no tenía casas cercanas y no había señales de vida en ningún lado. Aceleré el paso, mis pies golpeando el suelo con más fuerza. Cuanto más rápido caminaba, más rápido parecía seguirme. Si me detenía, el sonido de los pasos también se detenía. Si me giraba, no veía nada, pero lo sentía. Algo me seguía. Entonces escuché un susurro, algo indistinguible, pero inconfundible. No era una voz humana. Era como un susurro lejano, profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. El sudor frío comenzó a brotar en mi frente, pero no me atrevía a mirar atrás. Sentí que mis piernas no podían seguir corriendo, como si el miedo las hubiera atado al suelo. La sombra de los árboles se alargaba cada vez más y el aire se volvía más espeso. Por fin, cuando estaba a la mitad del camino, vi una figura en la distancia. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que finalmente podría ver quién me estaba siguiendo. Sin embargo, lo que vi no era humano, era una sombra que parecía moverse erráticamente, como si no tuviera forma. Al principio creí que podría ser un árbol o un arbusto movido por el viento, pero al fijarme mejor, su contorno se volvía cada vez más definido, más humano. La figura parecía caminar hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, eché a correr. No me importaba nada más, solo quería salir de ese lugar lo antes posible. Pero cuanto más corría, más cerca sentía que la figura se encontraba de mí. Era como si estuviera atado a ese sendero, como si cada intento por escapar solo me acercaba más al peligro. La risa fue lo siguiente que escuché. Una risa baja, gutural, que provenía de esa sombra. Era como si estuviera disfrutando de mi miedo, como si se alimentara de él. Mi respiración se aceleró y mis piernas no respondían. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cuán lejos había corrido, pero cuando miré a mi alrededor, no reconocí nada. El paisaje había cambiado. Los árboles, antes conocidos, parecían distorsionarse, deformarse. La niebla espesa y fría empezaba a rodearme. De repente caí al suelo. Me levanté rápidamente sin mirar atrás, sin saber si estaba siendo perseguido o no. Solo quería llegar al final del camino. Cuando finalmente llegué, la luz de las primeras casas apareció ante mis ojos. Las luces de las farolas me dieron una sensación de alivio momentáneo, pero sabía que algo no estaba bien. No miré atrás, pero sabía que esa sombra no me había seguido todo el camino sin razón. Había algo en ese sendero, algo que no pertenecía a este mundo.
No volví a caminar por ese camino. Siempre tomo las rutas largas y, aunque sigo escuchando esos susurros en mis sueños, nunca regreso a aquel lugar. Nadie me cree, pero sé lo que vi, sé lo que me siguió todo el camino.